Conéctate es presentado por Gauss Productions. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conéctate, al cual les invito a que se suscriban a través de mi canal de YouTube y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita para que me acompañen cada jueves a las 5 de la tarde cuando estreno un nuevo episodio. Me siento muy afortunada de este invitado que logré conectar. Se trata del doctor Manuel Guzmán. Él es médico infectólogo, fundador de la Sociedad Venezolana de Infectología de Venezuela, además miembro de la Comisión de la Causa de Beatificación de José Gregorio Hernández. Precisamente sobre este tema vamos a conversar con él en este episodio. Doctor Guzmán, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación para estar en este espacio justo horas antes de que pues se dé aquí en Venezuela, en Caracas, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Gracias, Aymara, por la invitación. Muy contento de acompañarte y de ilustrar un poco, si te parece, lo que ha sido la causa y esta gran noticia que tenemos los venezolanos con esta beatificación que va a traer muchas bondades, muchos beneficios al país. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Sabemos que en el año 1949 se inicia un largo y quizá con algunos obstáculos más de los esperados proceso para la beatificación de José Gregorio Hernández. Sabemos también que fue el caso de Yatsuri en el estado Apure el que consigue demostrarse como un milagro. Pero quisiera, doctor, de su mano, que conozcamos cómo fue todo, cómo es el proceso de beatificación de cualquier persona, en este caso de José Gregorio Hernández. ¿Qué significa para un hombre de ciencia como usted formar parte de la comisión de la causa de beatificación de José Gregorio Hernández y cómo pueden llevarse de la mano la ciencia y la fe en un caso como este? Realmente, Juan Pablo II, cuando estaba de Papa, modificó las condiciones para los procesos de beatificación y canonización, haciéndolos más expeditos, más sencillos. La duración de este proceso, que felizmente concluye ahora con la beatificación, yo diría que está un poco dentro del promedio habitual anterior, no especialmente lento. Cuando José Gregorio muere, ya había fama de santidad, fue impresionante la manifestación de duelo del pueblo caraqueño, y la gente desde entonces, y no ha dejado de ser así, lo ha considerado un hombre santo, un hombre virtuoso. A mí me recuerda un poco lo de José Gregorio, lo que vimos en Roma el día que murió San Juan Pablo II, que la gente gritaba en la plaza de San Pedro, santo súbito, santo de una vez, pues no tengo requisitos ni nada. Realmente la parte formal, sus sobrinos, que lo que hicieron muchísimo, desde el principio empezaron a recolectar información, testimonios, etcétera, y fueron los, digamos, primeros promotores de su causa. Y no es hasta 1949, que entonces era arzobispo de Caracas, Lucas Guillermo Castillo, inicia el proceso, que tuvo sus retrasos, hubo quejas, hubo observaciones. En esa época todavía había gente que lo había conocido y hubo algunos argumentos en favor, en contra, etcétera. Y a veces la gente decía, bueno, José Gregorio no llega al altar porque lo usan en santería. Pero hay un momento clave, que es en 1986, el Vaticano, en la causa de los santos, después de ver todos los testimonios, declara con firmeza que José Gregorio Hernández, ese laico, médico, científico, profesor, había vivido heroicamente las virtudes cardinales y las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad y todas las virtudes que lo acompañan. Desde ese momento en que se declara venerable, que se le puede respetar, que puede ser figura que se presente como ejemplo, de ahí en adelante, todo lo demás deja de tener importancia, lo que opinaran unos u otros, o que se usara o no de santería. De ahí en adelante, lo que hacía falta era un milagro para la beatificación
y todavía nos falta el segundo que permita su canonización. Desde el punto de vista del rigor metodológico de la comisión, es un mito el hecho de que el que se haya utilizado la imagen de José Gregorio Hernández en algunos ritos de santería o que esté vinculado a lo que conocemos como las cortes celestiales que se utilizan en Venezuela. Es un mito el hecho de que esto no retrasó o de que esto haya retrasado su proceso de beatificación. A partir del 86, en que se declara venerable, ya no hay ninguna observación sobre la figura, la persona. Lo que exigía la Iglesia es que hubiera un milagro que fuera categórico, demostrable y que no hubiera ningún chance de rebatirlo. Y entre el 86 y hasta que llega este milagro con la jovencita Yachuri, se recibieron muchísimos testimonios. ¿Qué pasó con esos testimonios? ¿Qué pasó con esos casos? Porque hay algunos que tienen una calificación de casos de estudio, otros casos por recibir información. ¿Qué pasó en esos casos que no se concretó el proceso? Muchísimos venezolanos se sienten favorecidos por José Gregorio. Si uno se toma la libertad de preguntarle a alguien que se llame José Gregorio, ¿por qué se llama José Gregorio? No serán pocos los que digan, porque mi mamá tuvo un parto difícil y se encomendó a José Gregorio y yo salí bien y ella decidió ponerme José Gregorio. Como eso hay muchísimos. Algo que faltaba dentro de ese universo inmenso de gente que se ha sentido favorecida, hay que hacer un segundo paso, que es escribirlo, es escribir el favor. Eso ya te limita porque no todo el mundo escribe lo que siente que ha sido un favor o un milagro. De todo ese grupo grande, yo puedo hablar con propiedad porque fue una revisión estupenda que hizo Laura Zambrano, que es de la Oficina de la Causa, ¿no? Ingeniera brillante, dirigida por Monseñor Tulio Ramírez. Todos esos testimonios que se han recibido desde 2006 en adelante, hay un primer grupo que tamiza lo que llega y dice, no, esto no tiene ningún chance de que haya nada que parezca milagro. Esta persona, eso fue el curso natural de su enfermedad, el tratamiento que le dieron era suficiente para curarla, la cirugía que le hicieron suficiente para que su cáncer quedara erradicado. De esos, entre 2006 y 2019, más de 2.600 testimonios escritos. Se seleccionaron, que parecían sospechosos o posibles, alrededor de 260. De eso, ahí entraba la parte médica, pues ahí empezaba mi trabajo. Después de ese tamizaje, llegaban esos casos, y la idea era entrar en profundidad en cada uno de esos casos, que fue lo que se hizo. Quisiera que nos detuviéramos precisamente allí. ¿Cómo se sintió Manuel Guzmán Manuel Guzmán el hombre, cuando tuvo que cotejar la ciencia con la fe? ¿Cómo abordó la evaluación de los casos? ¿Pudo por un momento privar lo racional del hombre de ciencia por encima de la fe del hombre devoto de José Gregorio Hernández? Algo que me ayudó en todos estos años era la figura de José Gregorio Hernández. José Gregorio fue un hombre de ciencia, fue un hombre profundamente sólido en su conocimiento, en su estudio, en su docencia, fundador de la Academia de Medicina, espectacular. Y yo lo que hacía cada vez que recibía uno de los casos posibles era decir, bueno, José Gregorio hubiera analizado este caso clínico en profundidad y decir, esta señora que sentía que tenía, por ejemplo, este tumor de mama y que terminó curándose, se cura porque hubo una intervención divina o porque lo que le hicieron de tratamiento lo resolvía. Y en cada caso fuimos encontrando que había intervenciones, que había tratamientos, que había cirugía, que había quimioterapia, y de esos casos no los puedes poner como ejemplo de milagro. Pero digamos, en el caso médico, que son de alguna manera más fáciles de analizar, la curación tiene que ser definitiva, irreversible, instantánea
y que no haya intervención médica de por medio, o sea, que nada de lo que se haga médicamente la pueda explicar. La iglesia es muy formal en esto de los milagros. No es que cualquiera dice que es un milagro y lo acepta, ¿no? Inclusive, en mi tiempo, pues mandamos 3 casos a Roma, que en mi opinión eran espectaculares, y la Comisión Médica de Roma, muy atinadamente, muy formalmente, hicieron observaciones, ¿no? Me acuerdo clarito de una joven con un aneurisma cerebral, que en la siguiente tomografía estaba desaparecido, y dijeron los médicos italianos, no, probablemente se trombosó, por eso no lo ven. Bueno, bienvenida a su explicación, pues, y se acepta y vamos a otro, pues. No hay contradicción entre la ciencia, entre hacer las cosas con toda seriedad y la fe. José Gregorio lo vivió en su vida. Él, por mantener sus posiciones filosóficas de visión trascendente de la vida, se enfrentó a colegas que de otra manera los quería muchísimo, a Luis Racetti, a los positivistas de la época. Pero en las discusiones médicas era respetadísimo José Gregorio, porque la gente y sus colegas reconocían en él una sapiencia, una dedicación, un estudio fuera de lo común. Era el médico más importante de Caracas, de fin de siglo y principios de siglo, porque era además acertadísimo. Doctor, quisiera ir un poco más allá en su experiencia personal. Usted es devoto de José Gregorio Hernández por partida doble, por su hija y por su nieta. Quisiera que compartiera con nuestra audiencia cuál es su experiencia personal al respecto y si esta experiencia personal de alguna manera ha sido un sesgo en su participación en la comisión. La responsable de mi devoción a José Gregorio es mi esposa Belisa, que le ha tenido devoción de siempre. Probablemente yo le tenía menos devoción que lo que ella siempre ha tenido. Y recuerdo claramente que cuando nace nuestra nieta Valentina, que ya hoy es una bella pava de 14 años, tuvo una dificultad respiratoria muy brusca, recién nacida. Y bueno, se puso difícil la situación. Claro, fue atendida estupendamente donde nació. Pero mi esposa Belisa, con varios, se fue a la Candelaria, ya estaba José Gregorio ahí desde el 75, y rezó intensamente por la salud de Valentina, y cuando regresa Valentina estaba bastante mejor, ya había cogido el paso. Entonces ahí sentimos claramente que nuestra familia había tenido ese beneficio. Pero nuestra hija menor, en el año 2012, se le diagnostica un tumor en un hueso, y bueno, todo lo que eso significó, la preocupación en toda la familia. Ella se operó un jueves. Ese sábado, previo a la cirugía, fuimos varios de la familia, inclusive algunos nietos, varios de mis hijos, mi esposa, nos fuimos a la Candelaria a pedirle a José Gregorio que hiciera que todo saliera bien y que nuestra hija superara su dificultad con bien. Y lo sorprendente de ese día, y esto es un cuento personal, pero bueno de compartir, está escrito en el libro de Javier Duplá, cayó un palo de agua espantoso y no podíamos salir de la Candelaria. Entonces, bueno, dando vueltas por la Candelaria y los nietos corriendo para arriba y para abajo, haciendo bulla. Y de repente, Manuel Alfonso, que hoy en día tiene 10 años, tenía 3 años entonces, viene con un pedacito de cera, de esas que chorrean cuando están las velas prendidas. Y lo impresionante, Aymara, es que el pedacito de cera que trajo era la reproducción idéntica, no solo del fémur izquierdo, que era donde mi hija tenía el tumor, sino que además era un fémur izquierdo con tumor igualito al que ella tenía. Entonces, claramente vimos en ese gesto, y como lo interpreto, es una bondad de José Gregorio a mi esposa, a mis hijos, a mi hija enferma en particular. Dijimos, esto va a ir bien, porque hay una intercesión. Eso yo no lo puedo poner de milagro, porque fue atendida por un equipo médico espectacular, le hicieron una cirugía, bueno, una historia larga que no hace falta contar, pero digamos, un afecto hacia José Gregorio lo hay. ¿Qué le llama a usted la atención del caso de la niña Yaxuri, que se levantó todo en Apure y que no pasó por las manos de la comisión de la causa de beatificación de José Gregorio en Caracas? No tenía que pasar,
porque las comisiones son por arquidiócesis, por diócesis. O sea, eso sí está muy claro en la legislación de la Iglesia. Los milagros deben ser analizados en la diócesis donde ocurren, y el obispo del lugar es el que convoca a los peritos y el que hace el tribunal y el que hace todas las cosas, pues. O sea, no, eso no tiene nada de particular. Es perfectamente lógico que se haya hecho allá donde se anunció el milagro y donde el obispo hizo todo lo que la Iglesia estipula para confirmar el caso y hacer la presentación de los documentos a Roma. Algo que influyó también favorablemente en esto, el cardenal Porras le puso un empeño grandísimo a que esto se agilizara, terminara, llevaba él mismo las cosas a Roma. Pero no hay nada de particular en que haya sido en Roma y que no haya pasado por la comisión de la arquidiócesis de Caracas, porque no era un milagro en Caracas, pues, o en nuestra zona, pues. Usted, así como se ha dado a conocer de cerca todos los casos que pasaron por la Comisión de Caracas, ¿conoce el caso de la niña Yaxuri en Apure? No con la profundidad de lo que pudimos hacer estudiando los casos. ¿Y qué le llama la atención de este caso? Lo impresionante es que es una niña que todo el mundo anticipaba que iba a quedar con un daño cerebral severo por el tipo de disparo que recibió, y ella estaba lejos de San Fernando y hubo un retraso no voluntario, pero desde donde estaba hasta llegar a San Fernando y que se le empezara la atención médica. Y entiendo que la cirugía fue más de lo que se llama en medicina control de daño que tratar de resolver totalmente todo ese desastre que estaba convertido su cerebro. La gran sorpresa es que a los pocos días, y el médico con muy buen juicio dijo, bueno, esta niña va a quedar muy dañada, pues con muchas lesiones residuales muy graves. Y la impresión gigantesca es que se recupera muy rápido, y no solamente se recupera muy rápido, sino se recupera por completo. Y había una realmente no explicable, recibió muy buen tratamiento y la atendió un neurocirujano muy competente. Pero no bastaba hacerle una buena cirugía para que esta niña quedara indemne como quedó. Ahí hubo, sin duda, una intervención del cielo a través de la invocación que hizo la familia a José Gregorio Hernández. Cuando cuando un ser humano llega, como es el caso de José Gregorio Hernández, al estadio de la beatificación, ¿se vuelve más rígido el proceso, más riguroso para llegar de la beatificación a la santidad? No es más rígido. Y la diferencia entre beato y santo, ambos se reconocen como gente con virtud probada y con todos los méritos de ser que se les ofrende culto. Pero el beato puede ser, vamos a decir, invocado, homenajeado, puede haber iglesias con su nombre, en la zona donde vivió o donde está o donde tiene influencia. La diferencia con el santo, ambos en el cielo sin ninguna duda, es que el santo es para la Iglesia universal. O sea, claro. El día que San José Gregorio Hernández se canonice, en Rusia, en Italia, en Estados Unidos, donde tú quieras, hay misas por San José Gregorio Hernández. No es más riguroso, lo que hace falta es que de nuevo se demuestre un segundo milagro. Y en este momento en la comisión en Caracas, ¿hay algún caso en estudio que pudiera ser considerado como ese segundo milagro que se necesita? Es muy importante que la beatificación sea un estímulo para que la gente que ha sentido favores, no importa cuándo haya sido el favor, lo importante es que se presenten de aquí en adelante, pues, o desde junio del año pasado en adelante. Y un estímulo para la comunicación, yo espero que va a ser la beatificación y decirle al pueblo venezolano que quiere tanto a José Gregorio, vamos a darle el regalo completo a Venezuela, vamos a poner a este hombre en lo más alto de los altares, santo completo, con todo lo que eso significa para la Iglesia Universal. Que no dejen de mandar sus testimonios y que no dejen de mandarlo lo más completo posible, con la parte médica, con los exámenes, con las radiografías, con todo lo que haga falta, para que se analicen con profundidad y se puedan enviar para que tengamos santos
rápidamente. Doctor, ya para finalizar, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cree entonces que el tiempo de Dios es perfecto? Sin duda. Fíjate una cosa, con todo esto de la beatificación, por ejemplo, estamos en tiempos difíciles. Nadie ignora lo que vive Venezuela, la crisis humanitaria, lo difícil que está la situación, pero no solo en Venezuela. Estamos en medio de una pandemia terrible que no se ha terminado y aún los más optimistas piensan que probablemente todo lo que falta de este año, quizás parte del 2022, todavía estemos con COVID alrededor de nosotros. Y que se beatifique a José Gregorio en medio de la pandemia es esperanzador. Él intervino muy activamente en la atención de los enfermos de la gripe española, que fue durísimo. Probablemente en Venezuela murió más del 1% de la población con la gripe española. Caracas, Barquisimeto, muchas ciudades sufrieron mucho la gripe española. José Gregorio le dedicó tiempo, esfuerzo, no solo a la atención de los enfermos, sino dentro de una comisión de notables en la Academia de Medicina, ayudó a poner orden, porque como siempre, pues había gente que anunciaba remedios mágicos y curaciones con cosas que no servían. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, tan profunda que duele, que ha costado vida, que ha costado esfuerzo y no termina, pues. Pero este hombre es de todos. Esté uno en el espectro político que esté uno en el espectro de la sociedad que esté. José Gregorio es un santo del pueblo y tenemos que disfrutarla los venezolanos, que por un día, en respeto a lo que es José Gregorio y en respeto a lo que queremos que sea Venezuela, estemos todos unidos, que nos olvidemos por un momento de tantas diferencias, de tantas dificultades y aprovechemos. Ese día tiene que haber un torrente de gracia hacia Venezuela. Yo le doy gracias a Dios que me ha permitido estar en toda esta experiencia tan espectacular. Bueno, y además le doy las gracias a Aymara Lorenzo que me invitó para que lo contara. Muchísimas gracias a usted, doctor. Fue un gusto conversar con usted en este episodio de Conéctate. Le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición a querer contar también parte de su experiencia personal como médico, como hombre de ciencia, pero también como hombre de fe. Muchísimas gracias. Conversamos en el episodio de hoy con Manuel Guzmán, médico infectólogo, fundador de la Sociedad de Infectología de Venezuela y además integrante de la comisión de la causa de beatificación de José Gregorio Hernández en Caracas. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal YouTube y activen la campanita, porque así recibirán la notificación del estreno del próximo episodio de Conéctate. Hasta la próxima. Conéctate fue presentado por Gauss Productions.